Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS en el que toca hablar del último informe sobre tendencias de televisión, streaming, eSports, videojuegos, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo sé que cuando os digo vamos a hablar de un informe decís vaya coñazo, sé que los vídeos de informes pues no suelen tener demasiado éxito en el canal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final somos lo que somos un medio que hacemos lo que hacemos y hay que hablar de este informe. Y yo creo que el informe, sinceramente, os interesa quedaros y ver algunos de los datos. El informe, de hecho, está realizado por Price, o el titular era poco llamativo porque hablaba de que es la inteligencia artificial y demás. Nosotros lo hemos titulado que las plataformas de OTT, es decir, Netflix, HBO, Prime, etcétera, etcétera, desbancan ya por fin a la televisión tradicional. Y creo que es un enfoque mucho más, porque de hecho de eso habla el informe. Sé que el tema de la inteligencia artificial y demás, pues tampoco le gusta a mucha gente, así que lo hemos enfocado y vamos a compartir sobre todo esta tipología de datos para que veáis pues qué es lo que está ocurriendo en la televisión tradicional frente a lo que es, como digo, un Netflix, un YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos allá con el informe, ¿vale? Es un informe extenso y hoy me vais a permitir que lea bastante, pero es que hay muchos datos que sí o sí hay que leer, ¿vale? Entonces, como digo, informe elaborado por PricewaterhouseCoopers, en el que vamos a hablar también de datos de la industria del videojuego, facturación, cuánto supone la facturación de la industria de los eSports con respecto a la del gaming, etcétera, etcétera. Va a ser un programa interesante en cuanto a datos. Os lo ponéis como podcast y ya está, ¿vale? Vale, pues entonces, comenzamos con el informe, ¿de acuerdo? A ver, Entertainment and Media Outlook 2024-2028 en España, fue presentado la semana pasada, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente, empezamos por datos importantes. Sobre todo, temas laborales, si estáis buscando trabajo, si estáis buscando, pues os gusta el tema de videojuegos, audiovisual, diseño, etcétera, etcétera, que sepáis que el sector de entertainment and media, entretenimiento y medios de comunicación, va a crecer al 2,6% entre 2024 y 2028. Con lo cual, pues si estáis buscando, como digo, una industria que os interese, donde digáis, aquí puedo encontrar mi puesto de trabajo o no sé en qué formarme ahora mismo y para eso ya pues prefiero hacer algo que tenga salidas, aquí en principio las va a haber, ¿vale? Otra cosa es que luego esto se cumpla o no, pero la verdad es que cuando hacen ese tipo de informes no es porque no suelen fallar. Quizás a lo mejor no al dedillo, pero desde luego que es una industria, la de entertainment and media, que va a funcionar bien en los próximos años, eso por seguro, ¿vale? Entonces, te dice, y empezamos ya con datos bastante interesantes. Te dice, el informe pone de manifiesto cómo en 2026, ¿vale? Es decir, estamos hablando de 2 años vista, la facturación del vídeo OTT, que la definición es, si no recuerdo, mercado over the top, ¿vale? Que no me salía ahora, en que es un mercado que engloba plataformas, pues ya he dicho, como Netflix, Prime, Amazon Video, Prime Video, Disney Plus, etcétera, etcétera, alcanzará 3.300 millones de euros. Dices tú, ¿esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, depende. Si lo comparas con lo que va a conseguir la televisión tradicional en ingresos, que básicamente son ingresos por publicidad, en ese mismo año, 2026, conseguirá 3.200. Es decir, que el sorpaso de ingresos en plataformas de OTT versus plataformas de tradicional, la televisión tradicional, ¿de acuerdo? En 2026 está ahí, ¿vale? Y estamos hablando de facturación, pero si hablas de facturación y empiezan a facturar más en 2026 este tipo de plataformas que la televisión tradicional, es porque van a tener más usuarios y porque cada vez más la gente deja de ver lo que son la televisión tradicional, los canales tradicionales, que si Telecinco, que si Antena 3, que si 4, que si La Sexta, que si la 1, la 2, las autonómicas y demás, por ver este tipo de contenidos. Y la verdad es que no se lo reprocho, yo hago lo mismo porque, en fin, ¿para qué vamos a hablar de la televisión tradicional, ¿vale? Entonces, de hecho, te dice que mientras que, ojo, cuidado, no es que la tele se muera, porque te dice que la tele va a seguir creciendo, solo que va a crecer a un ritmo de un 1,2% hasta 2028, mientras el sector de OTT va a crecer a un ritmo del 8,5%. Es decir, que del 26 al 28 la diferencia, o sea, ese sorpaso se va a disparar y la gente va a consumir mucho más tiempo de este tipo de plataformas que de televisión tradicional. Y al final es un tema de edad, es un tema de generaciones, es un tema bastante lógico, ¿de acuerdo? Y en este mismo tipo de datos lo que te dice es que la publicidad en Internet, voy a ponerlo más grande porque no sé si lo estáis viendo bien, es difícil de ver bien. La publicidad en Internet crecerá hasta un 7,3% hasta 2028, ¿vale? Luego aquí te dice lo de que la IA será un motor de crecimiento y demás. Vamos a pasar hoy de la IA, ¿vale?
Entonces, cositas interesantes. Temas de la industria de entertainment and media a nivel global en 2023. Logró recuperar su equilibrio en 2023 después de caer un 2,3% en 2020. Es decir, Entertainment and Media cayó un 2,3% en 2020, que no me parece demasiado, las cosas como son, ¿vale? Porque hay evidentemente otros sectores que cayeron mucho más, pero bueno, un 2,3%. Luego repuntó más de un 10% en 2021, se volvió a ralentizar en 2022, es decir, el efecto de 2021 es un efecto de empuje después de la pandemia y demás, pero todavía no sostenido en el tiempo. Y ahora parece ser ya que en 2023 es cuando de verdad empieza a crecer a un ritmo bastante más sostenido, ¿vale? Y lo que digo, el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que hoy no me interesa y no quiero hablar de eso, que sé que os aburre y pasando, ¿vale? Entonces te dice, el mercado over the top español, ¿vale? Que ha duplicado su tamaño desde 2020, o sea, quiere decir, esto es otro tema importante, que lo hemos dicho muchas veces, había mucha gente que no estaba en estas plataformas a raíz de la pandemia y de no haber un contenido variado porque tú pones la televisión y era todo el rato lo mismo, la gente se ha ido a las plataformas. Pero lo bueno y lo interesante es que estas han sabido capturar la atención y hacer que los usuarios se queden y no se vayan. Pues si hubiesen vuelto al contenido normal y corriente que veían antes, pues un pan como unas tortas. Pero no, han logrado retener a los usuarios que han atraído durante la pandemia. Entonces te dice, este mercado engloba plataformas como Netflix o Prime Video, que crecía a un ritmo del 27,3% en 2023. Es decir, fijaros esto además lo que tiene que ver con lo que yo os he dicho siempre, gaming y sports, al final, y el informe se llama así, se llama entertainment. Y estás hablando de que solamente las plataformas de streaming, Netflix, HBO, Disney Plus, Max, etcétera, etcétera, crecieron en 2023 un 27,3%. Eso, literalmente, es atención y tiempo que la gente que ha estado consumiendo ese tiempo en esas plataformas no ha estado, evidentemente, viendo televisión, pero es que tampoco ha estado escuchando música, jugando un videojuego, etcétera, etcétera. ¿Significa que la industria de los videojuegos y de los eSports vaya mal? No, repito, sigue habiendo mucha gente, sigue habiendo mucho contenido y si hacemos esto mismo a nivel de videojuegos, pues tendremos otro porrón de gente que ha estado jugando a videojuegos. Lo que ocurre es que el tiempo de ocio se dispersa, se desagrega entre diferentes fuentes. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la industria como tal va a seguir creciendo, pero que si yo antes me compraba 5 juegos y tenía una compañía super guay de la muerte a la que le compraba 3 al año, pues a lo mejor ahora le compro 1. Y entonces esa compañía está en un sector que crece un montón, pero ella misma tiene más difícil vender el mismo número de unidades que antes. Por lo tanto, las compañías, que es lo que está pasando, están más estranguladas y les resulta más difícil el poder conseguir los mismos ingresos haciendo lo mismo que hacían antes. Conclusión, reinvención, reinventarse, algunas cierran, quiebran y por eso el sector está como está revuelto. Pero repito, a nivel macro funciona, es a nivel micro donde las empresas tienen el problema, ¿vale? Te habla también de que los ingresos perdón, de que los ingresos por publicidad que irrumpieron con fuerza en 2022 crecerán a un ritmo del 19,5% en el periodo de previsión. Está hablando de publicidad para estas plataformas. Aquí sí que es un problema, es una situación que para mí es un problema. Porque esto de que yo tenga que estar pagándole ahora a Amazon que si 2 o 3 euros por no tener publicidad durante las películas, me toca un poco las narices, las cosas como son. Entiendo el modelo, entiendo que, y vuelto a lo mismo de antes, que si al final estas plataformas sufren el mismo problema que las empresas de videojuegos, es decir, si mi público no está aquí porque está jugando a videojuegos y al final en lugar de tener 1 millón de suscriptores tengo medio, pues para compensar, ¿qué hago? Le encarezco al doble la suscripción a ese medio millón de usuarios. ¿Y cómo se la encarezco al doble? Pues le digo, o me pagas por una publicidad, o me pagas por no tener publicidad, o te meto publicidad. Entendido el modelo, hasta cierto punto lógico, no sé si aceptable o no según determinadas regulaciones y demás, no tengo ni idea. Desde luego, personalmente me toca mucho las narices. ¿Lo pago? Sí, pero ya el otro día que sepáis que Netflix me dice, vamos a aumentar la cuota, también Netflix otra vez, se me iba a 18 euros. Digo, pero vamos a ver. Digo, por tener 2 o 3 dispositivos y emitir a 4K, me veo la película en 1080p, que la veo de puta madre con estos ojos que tengo que no ven nada, con lo cual no voy a ver la diferencia, y con un dispositivo, si al final nadie lo utiliza más de 2 dispositivos a la vez en casa. Entonces, se está subiendo mucho a la parra Netflix, Netflix y todas, la verdad. Empieza a ser
Algo caro. Y lo que digo siempre, porque no cambian el puñetero modelo. Pero bueno, en fin. Entonces, aquí vais un poquito, pues eso, suscripciones de vídeo bajo demanda, publicidad en internet, no me voy a meter con todo esto, que es un coñazo, ¿de acuerdo? Porque es demasiado técnico. Entonces, vamos al tema de videojuegos y de eSports, ¿vale? Te dice que los ingresos totales de videojuegos y eSports en España ascendieron a 2.142 millones de euros en 2023. Un aumento del 3,4% respecto al año anterior. Dices, bueno, bien, ¿ves? Videojuegos y eSports, los ingresos siguen aumentando, lo cual bastante interesante. Ojo aquí que estamos hablando de ingresos que genera la industria por compras y demás, no ingresos que facturen las compañías de videojuegos, que esto es otra movida completamente diferente, ¿vale? Te dice, no obstante, apenas el 1,9% de los ingresos totales puede atribuirse a los eSports. Es decir, que si vemos, y esto es importante, ¿vale? Si vemos el crecimiento conjunto del sector gaming y de eSports, de todo eso, de todo lo que crezca, de todos los millones que facturan, de esos 2.142 millones, ¿vale? Solamente un 2% lo suponen los eSports. Estamos hablando de aproximadamente 42 millones. Es decir, es una industria todavía muy poco consolidada en España, ¿vale? No es malo, ya lo sabíamos, llevamos con esta situación unos años, hay que darle más tiempo a la industria y demás, pero bueno, que veamos la comparativa entre lo que es toda la industria gaming en España y la industria de los eSports, ¿de acuerdo? Dice, se espera que el sector de los videojuegos tenga un crecimiento moderado en el periodo de pronóstico a un ritmo anualizado del 5,4%. No me parece un mal ritmo de crecimiento, ¿de acuerdo? Dicen que sobre todo este 2024 se va a crecer al 7,5% y que luego se va a ralentizar un poquito. No tiene que ver exactamente la ralentización con el tema del mundo del videojuego, puede ver con un tema de poder adquisitivo, de que se prevea un PIB más bajo en España, con lo cual la gente tendrá menos dinero para gastar y lo ponen aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo lo que dice es que uno de los formatos con mayor auge es la publicidad en juegos dentro de aplicaciones, ¿vale? Que se espera que aumente una facturación de 246 millones de euros a 549 a un ritmo del 17,4%. De nuevo, publicidad. Es decir, las compañías, videojuegos, plataformas de streaming y demás, la única forma que están viendo de que esto pueda crecer es a través de la publicidad. Así que nos vamos a comer publicidad hasta en la sopa, como solía decirse, ¿no? Este es un modelo que no lo vamos a poder cambiar ni por asomo, ¿vale? Más cosas que os quiero comentar. Esta para mí es muy importante, ¿vale? Crecimiento de la realidad virtual. Voy para mis queridos haters. Esto me encanta, ¿eh? Tengo pocos seguidores, pero tengo haters. Seguidores del vídeo de realidad virtual donde dije que la realidad virtual estaba muerta, ¿vale? Lo sigo reafirmando. Me habéis venido todos con que uno que si factura, no sé si eran 50.000 euros, que digo, chico, pues está muerta. El otro que si no sé qué, no sé cuántos. Me he visto vídeos de Quest, he probado las Quest 2, las Quest 3, están las Quest 3, etcétera, etcétera. La realidad virtual sigue estando muerta. Y digo lo que dije en ese momento. Uno, muerta en el sentido de que no va a ser una tecnología masiva, ¿vale? Esto es así, la gente no quiere ese dispositivo. Yo no digo que no mole, yo no digo que no esté guay, yo no digo que no haya experiencias increíbles que las he probado y demás. Digo que como tecnología masiva no va a ocurrir, no nos podemos dar cabezazos. Luego presenté un informe en eSports Bureau donde decíamos que no era un informe nuestro, era un informe elaborado por desarrolladores de videojuegos donde decían que no tienen nada claro seguir desarrollando para la realidad virtual. Es evidente, tienes el caso de Sony, tienes el caso de otras compañías, que yo no digo que no desarrolles, que no salgan un buen juego y que no tengas unas ventas, pero como tendencia, nadie desarrolla para RV o muy poca gente desarrolla para RV porque sabe que es un campo muy reducido, un nicho. Que a ti te vaya bien, pues joder, guay, perfecto, pero es un campo muy reducido. Bueno, pues tercer dato que doy. El primer vídeo fue mi opinión. Como os dije, luego en aquella noticia no era mi opinión, era la opinión del sector, de los desarrolladores de videojuegos en realidad virtual. Y el tercero tampoco es una opinión mía, es un dato dado por Price, ¿vale? ¿Qué es lo que te dice el dato dado por Price? Te dice que si bien los sectores emergentes vinculados a la transformación digital como la realidad virtual y en menor medida la realidad aumentada seguirán teniendo un peso residual en la facturación total de la industria del entretenimiento, ¿vale? ¿Que van a crecer? Sí. Se proyecta que los ingresos totales aumenten de 49 millones a 87 millones, ¿vale? O sea, 49 millones es que prácticamente es lo mismo que los eSports, es decir, es nada.
¿vale? Y va a aumentar a 87 millones. Eso, como dice estas palabras, tiene un peso residual en la facturación de toda la industria del entretenimiento. Entonces, podéis venir aquí otra vez, empezar a quejaros, empezar a decir tonterías, empezar a contestar sin ningún tipo de educación ni control y demás, como suele hacer mucha gente, ¿vale? Pero bueno, aquí se contesta a todos con educación. Pero no os empeñéis en lo que no puede ser. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Es decir, te están diciendo que la RV va a tener un peso residual en la facturación de toda la industria del entretenimiento. Si quieres apostar por la RV, si tienes un proyecto, si quieres hacer un desarrollo y te funciona, guay, que yo me alegro. Pero a nivel global, que es lo que yo estoy diciendo, la realidad virtual tiene muy poco peso en una industria de entretenimiento. Te lo han dicho los desarrolladores, te lo está diciendo Price en un informe. Joder, ya no sé qué más quieres. Y te están diciendo que la facturación va a crecer de 49 millones a 87 en 4 o 5 años. Es muy poquito, ¿vale? Muy poquito. Y sobre todo va a estar impulsado por la realidad virtual en vídeo, que pasará de facturar 15 millones a 41, ¿vale? Y los juegos, que crecerán de 34 millones a 46. Como veis, no es muy poco crecimiento. 12 millones de euros de facturación en España, que es un país potente a nivel de entretenimiento, es muy poquito, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y luego, por no hacer más extenso el vídeo, también cosas positivas, ya que hablamos de Entertainment and Media. El cine parece ser que está, bueno, no me atrevería a denominarlo tampoco como una segunda juventud, pero parece que ya está bastante pasado el tema del COVID. Entonces te dice que el incremento de los ingresos de taquilla en España tras el COVID-19 ha continuado en 2023, un aumento interanual del 28,1%. Está bastante bien, se está recuperando, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, te dice que se prevé un crecimiento sólido hasta 2028, con unas ganancias que alcanzarán los 702 millones en 2028 a un crecimiento anual del 6,4%, ¿vale? Así que, bien, venga, todos al cine. No solamente si podemos ver blockbusters de Marvel, de DC, películas de acción, de que si Misión Imposible y tal o cual, que esas evidentemente hay que ir a verlas ahí, pero también un poquito más variado, ¿vale? Y luego, pues, dos sectores un poco tocados por todo el tema digital y luego también el tema podcast, pues que también van a ir muy bien, ¿vale? Entonces te dice que los ingresos por música, radio y podcast en España han alcanzado 1.688 millones, lo cual significa un aumento de unos 200 y pico millones desde el año anterior y cerca de 300 y pico desde el año 2019, ¿vale? Con lo cual va funcionando bastante bien. Te dice que los ingresos por música grabada en España también aumentaron. Los ingresos por suscripciones de música en streaming aumentaron un 17,2% respecto al año anterior. ¿Veis? Lo mismo que decíamos antes. Si estás escuchando música, pues no estás viendo la película porque no te enteras o no estás jugando al videojuego. Es otro tipo de entretenimiento que te quita tiempo para videojuegos y esports, ¿vale? Y luego te dice que la radio en España tiene 22,6 millones de oyentes. Me parece una muy buena noticia. Claro, aquí es como cuando te dicen que España, habiendo 49 millones de habitantes, creo que somos ahora, ¿no? Que el 80% juega a videojuegos. Es lo de siempre, es, vale, ¿qué definimos como jugar a videojuego? ¿Que juego media hora a la semana? Bueno, entonces sí. Cuando te dicen España tiene 22,6 millones de oyentes, ¿qué definimos como un oyente? ¿El que escucha media hora a la semana de radio? Entonces sí. Pero bueno, que en cualquier caso, yo sí hay cifras interesantes en la radio, me alegro porque me parece un medio que no se puede perder, ¿vale? ¿Veis? Como dice, tiene un alcance del 54,3% de la población. Bueno, el sector es completamente dependiente de la publicidad. Está clarísimo, la radio depende completamente de la publicidad. Tuvo un crecimiento de estos ingresos por publicidad del 3,86%, es decir, las marcas también, o sea, a lo mejor se van a otros formatos y demás, pero no pierden el formato radio, ¿de acuerdo? Y sobre todo también una muy importante, que el número, bueno, esto me incumbe a mí porque unos lo estaréis viendo en vídeo, otros lo estaréis viendo en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, etcétera. El número de oyentes mensuales de podcast en España, definidos como personas que escucharon al menos un podcast de la duración que sea en el último mes, aumentó un 90,9%, hasta superar los 21 millones frente a los 11 millones de 2019. Es decir, gente que escucha podcast, entendiendo por escuchar un podcast un programa a la semana, al menos, hemos pasado de 11 millones en 2019 a 21 millones en 2023. Bastante bien. Y se prevé que esto siga creciendo. O sea que, muy bien. Y luego ya el último, libros impresos versus libros digitales, ¿vale? Te dice que el mercado de los libros en España ha aumentado a un ritmo del 0,98%. Los libros, es verdad que lo tienen muy fastidiado a día de hoy.
Pero bueno, aún así va a elevar los ingresos a 1.631 millones, de 1.631, perdón, a 1.712, ¿vale? Lo tenéis aquí. ¿Qué es lo que sí que aumenta? El sector de los libros electrónicos, que experimentará una tasa de crecimiento de un 5,54. Es decir, prácticamente nos podemos ir olvidando de los libros en papel, porque o bien con una tablet o bien con un móvil ya se lee poco y ya lo que se lee desde luego no es en papel. Lo cual tiene una parte positiva y una parte negativa. Se pierde ese sistema tradicional. La parte positiva, pues que entiendo que se talarán menos árboles, literalmente, ¿vale? Digo yo, no lo sé. Entonces, bueno, dice, no obstante, los libros impresos todavía dominan el mercado español, representando un 93,3% de los ingresos totales del mundo editorial. Pero eso ya os digo yo que va a cambiar, o creo que va a cambiar, ¿vale? No lo sé. Entonces, bueno, oye, un buen repaso, ¿no? Hemos hecho repaso a televisiones tradicionales versus plataformas de streaming, videojuegos, lo que implican los eSports dentro de toda la parte gaming. Hemos repasado qué ocurre con otros formatos como música, radio, podcast, libros digitales, etcétera, etcétera. Y hemos hecho un nuevo y enésimo repaso a cómo está funcionando o qué perspectivas hay para el tema de la realidad virtual, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que, como os he dicho, son datos interesantes. Espero que os haya gustado. Dejadme comentarios si pensáis que no, que si seguís emperrados en decirme que la realidad virtual está muy viva, pues venga, me lo decís y lo comentamos. Si creéis que lo del tema de las plataformas de streaming dando el sorpaso a la televisión tradicional es momentáneo o va a perdurar en el tiempo. Si pensáis que los eSports no van a contribuir muchísimo más al gaming. En fin, todo lo que queráis comentar de todos los datos que hemos estado dando en este informe, que recomiendo bastante. En la página web podéis encontrarlo y echarle un vistazo completo. Creo que es bastante, bastante interesante, sobre todo a nivel profesional. Pues nada, lo dicho, que lo tenéis en la web, que podemos hacer comentarios, trabajar juntos y discutimos, hablamos siempre en paz y armonía, ¿de acuerdo? Por favor, paz y armonía. Solamente contesto, bueno, evidentemente hay gente que tiene diferentes opiniones, ¿vale? Si las expresas con tranquilidad, perfecto. Si empiezas a llamar imbécil a que opina distinto a ti, pues entonces apaga y vámonos. Nada más, gente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo. Chao.